El efecto corona está precisamente muy relacionado con el campo eléctrico generado por la línea de transmisión. El campo eléctrico, que lo hemos analizado en cursos inferiores, ahora le vamos a dar una mirada aplicado a la línea de transmisión de potencia. Lo más importante es qué efecto tiene ese campo eléctrico intenso que puede ser generado por la línea, intenso en la superficie de la cadena de aisladores. Perdón, en la superficie del conductor. También los aisladores, pero a nosotros nos interesa en la superficie del conductor. Les recomiendo, ahora ya tenemos línea de transmisión en 500 kilovoltios en el Perú y tenemos algunas líneas de transmisión de potencia en 220, pero fundamentalmente en 500 kilovoltios. Si se pueden dar en alguno de sus viajes, pueden detenerse y pararse detenidamente debajo de la línea y observar los conductores. Hay que observar los conductores. Si usted nota que hay un color azul-violeta alrededor en las proximidades del conductor, ese color que usted ve ahorita en pantalla, azul-violeta, es que la línea tiene efecto corona, intenso campo eléctrico en la superficie de los conductores, superficie del conductor. Veamos. Mire esto, por ejemplo. Hi everybody, it's Mr. Wizard out here, and I'm doing another electrical experiment today. I'm underneath 765,000 volts. Mire usted el conductor central. Precisamente ese conductor central, ¿no piensa usted que es el... Permítame. El conductor central, el conductor propiamente dicho, ¿no? Es algo así, ¿ya? El conductor propiamente dicho, ¿ya? Entonces, alrededor de él se forma una corona, ¿ya? Una corona. Por eso se le llama efecto corona, de color azul-violeta. O sea, todo esto es color azul-violeta. No es en el conductor mismo, sino es alrededor de él. ¿Ya? Es toda una corona de color azul-violeta. Eso indica intenso campo eléctrico generado por ese conductor. Y es lo que usted está mirando en este momento. Eso es corona visual. Y usted puede preguntarme, probablemente, usted se da cuenta que la línea de transmisión try and get to light up without being connected to any electrical source. So let's see what happens. Here we are. See it. It's glowing a little nicely now. Electrical experiment today. I'm underneath 765. Usted puede ver que es la línea trifásica. Y en cada fase tiene múltiples conductores por fase. De lo que nosotros vemos, visualmente, aparentemente hay 4 conductores por fase. Y usted puede ver que solo la fase central tiene el color azul-violeta. Esto significa que solo esta fase está generando intenso campo eléctrico. Las otras 2 fases probablemente están generando campo eléctrico, pero no con tal magnitud que sea visible. No lo es visible.
Cuando es visible, como en este caso, la fase central, no hay duda, la línea tiene pérdida por efecto corona. ¿De acuerdo? 5,000-volt lines that are above me. Esto de noche. Esto es de noche. Pues de día no lo va a poder ver. I have a couple of fluorescent bulbs that I'm going to try and get to light up without. ¿Cómo lo va a ver usted? Ahora, por supuesto, les presento efecto corona en las líneas de transmisión. Efecto corona. Okay. Usted no lo va a poder ver con su vista. Tenemos que hacerlo con una máquina especial. La frecuencia, o sea, nuestra vista no puede detectar esta luz generada por efecto corona. Hay efecto corona en los bancos de condensadores, hay efecto corona también en los bobinados de los motores, hay efecto corona en las subestaciones, especialmente en los aisladores de subestaciones, etcétera. Pero lo que yo quiero mencionarle a usted, a lo largo de la línea de transmisión, a lo largo de los conductores de la línea, usted va, si esto es lo que se tiene, estamos en un problema que tenemos que resolver. Y que hoy iniciamos la discusión. Y que seguramente plantearemos soluciones cuando estamos trabajando como ingenieros de mantenimiento. Pero en esta primera parte tenemos que entender el fenómeno desde el punto de vista de sus ecuaciones. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista de sus relaciones y deducir de qué depende que existan estas pérdidas transversales y qué es lo que debemos hacer para controlarlas en el diseño. Una línea de transmisión va a nacer prácticamente con pérdidas corona despreciables desde el punto de vista del diseño. O sea, cuando nosotros diseñamos una línea de transmisión en alta tensión, definitivamente la tenemos que diseñar con pérdidas corona controladas. ¿A qué me refiero controladas? Controladas de tal manera que o es nula o son tan pequeñas que económicamente estas pérdidas activas no representan problema. En todo caso, si quisiéramos resolver, es decir, hay pérdidas corona, por decirle algo, $5,000 anuales. $5,000 anuales es seguramente una cantidad en dólares, pero no se considera que sea una gran magnitud en dólares. Porque si yo quisiera desaparecer, como vamos a estudiar, las pérdidas corona para que esos $5,000 no se generen, seguramente vamos a tener que gastar mucho más dinero. Porque la línea va a operar 30 años. $5,000 a valor presente durante 30 años, $5,000 durante 30 años, seguramente es una cantidad, ¿no es cierto? Digamos que $6,000, ¿no? $60,000. Entonces, si lo que vamos a gastar es 100,000, 150,000, no hago nada. Que siga perdiendo la línea, puesto que comparativamente, los gastos que tenemos que hacer para resolver el problema son mucho mayores que el problema mismo. Muy bien. Esto solamente lo podemos ver con alguna máquina especial. Techo, por ejemplo, esa máquina. ¿Eh? Del fabricante Ophir. Es una cámara especial. Y podemos detectar
detectar corona en las líneas de transmisión. En ese caso, por ejemplo, nos están mostrando corona en el estator de la máquina, en la cadena de aisladores. Lo que vemos es porque en el conductor hay intenso campo eléctrico. En los aisladores también tiene que haber, pues. ¿Verdad que sí? Este equipo, por supuesto, es parte de lo que vamos a tener o usted va a tener en la jefatura, en la gerencia, en la oficina de mantenimiento de la línea de transmisión. Este es un aparato obligado cuando tenemos línea de transmisión en alta tensión. Es un aparato obligado. Debemos tenerlo de todas maneras. Corona en sus estaciones, que es lo mismo que en línea, solo que acá ya está de color. La cámara le ha dado un color especial, ¿no? Para que usted lo note. Es evidente que aquí en la punta, porque este es un empalme de equipo a equipo, acá hay una punta. Es evidente, y usted lo sabe, el poder de las puntas. En la punta siempre hay campo eléctrico mayor. Y como en ese punto hay intenso campo eléctrico, se tiene que notar. There are 2 points on the conductor as well. El campo eléctrico lo que hace es acelerar las moléculas externas de tal manera que pierden los electrones externos y las moléculas se convierten en iones. Y los iones, ya usted sabe, son cargas, prácticamente, ¿no? Lo que se pierde son electrones, cargas. Flujo de carga, flujo de corriente. Y una molécula choca con la otra, esos electrones sueltos chocan con la molécula y a su vez en el momento de chocar, pues, la ioniza, ¿no? O sea, estos son pequeñas bombas atómicas. En extremo. Esto es solo en la subestación eléctrica. Ahora imagínense que exista este campo, este efecto corona a lo largo de los 300 kilómetros de línea. Si esto es así, tenemos que evaluar económicamente cuánto va a representar en dinero estas pérdidas. Si estamos diseñando, no hay duda que nosotros tomaremos acción en el diseño, modificaremos el diseño de tal manera que estas pérdidas corona sean controladas. El problema es que con el tiempo de operación de la línea puede aparecer el efecto corona, puede aparecer. Y entonces tenemos que tomar medidas correctivas. Como ingenieros de mantenimiento debemos tomar acciones inmediatas. Pero ¿qué acciones va a tomar usted si no conoce la ciencia de la transmisión? La ciencia eléctrica de la transmisión, ¿verdad? Esto es lo que nos hace ingenieros, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando, pues, ingeniería eléctrica. Parte de nuestra responsabilidad es aprender
las características que tienen de operación las líneas de transmisión desde el punto de vista longitudinal y desde el punto de vista transversal. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo se llama ese instrumento? Es simplemente cámara de corona, nada más. Y hay diferentes tipos de fabricantes. Yo les he presentado el aparato de un fabricante, Ofil, nada más. Les presento Corona, visto por la cámara. En este punto, o sea, usted tiene que saber que cuando los equipos eléctricos están tensionados, aquellos puntos que terminan en punta son puntos de alto campo eléctrico y por lo tanto generación de efecto corona. Ese efecto corona daña el galvanizado. En el momento de dañar el galvanizado, se pela, digamos, la parte del metal y entonces el metal queda expuesto al ambiente salino, por ejemplo, y se oxida, le da el herrumbre y termina soltando el cable y se produce falla. Porque la grapa ha soltado el cable dañado, ¿no es cierto?, por el óxido. ¿Y por qué se ha dañado el óxido? Porque perdió el galvanizado. ¿Y por qué perdió el galvanizado? Porque Corona lo fue destruyendo poco a poco. En consecuencia, los aisladores en la subestación tenemos que nosotros chequear con nuestra cámara Corona, chequear. Y ni bien detectamos que existe algún punto como el que usted está mirando en este momento, tenemos que tomar acciones, tomar debida nota y en la próxima parada programada simplemente proceder a la modificación o cambio del aislador. Y por supuesto en los conductores hay que chequear si los hay o no los hay. Todo se da en la superficie del cable, ¿eh? Muy bien, lo tienen claro el efecto corona. Es por generación, ¿no es cierto?, de un intenso campo eléctrico en ese punto. Poco a poco va dañando el galvanizado. Por ejemplo, en esa cadena de aisladores en el extremo de la grapa que chapa el conductor. Ahora, cuando usted se para debajo de la línea de transmisión, particularmente del 500 o de 220 kilovoltios, veamos una vez más. Seguro. Aqui nós podemos observar o efeito corona. Punto de corona. No isolador da base da chave de alimentação do disjuntor de 34,5. Aqui na chave de entrada de 34,5 da SE Maringá. Agora zoom.
Aqui que tá aqui já tá. Claro, ve punto de corona porque hay una punta. Não tá gravando, olha. Grava. Fissura, né? Trinca. Vamos gravar? Grava. Aqui nós podemos observar que nesse ponto. Por eso es que la parte metálica que corresponde a los osciladores no puede haber protuberancias. No puede haber así como granitos, digamos, en la cara. No. Porque esos granitos, esas puntitas, ¿no? Son puntos de corona. Si van a estar tensionados, son puntos de corona. Nunca compre usted aisladores con defectos en el galvanizado. De ninguna manera. De ninguna manera. Y eso usted ya lo sabe, ¿verdad? O field systems. Es un fabricante, ¿no? Hay varios, hay varios en el mercado internacional para y tienen diferentes formas, ¿no? Nada tiene que ver, por favor, con los termógrafos, ¿no? Con los aparatos de termografía. No me vaya usted a confundir, por favor. Porque también hay termógrafos gráficos, así como cámaras, igualito que el aparato que usted está mirando. Nada tiene que ver uno con lo otro. Esto no ve temperatura. Esto ve corona. Cuidado con eso. Ya le he dicho, nuestra formación tiene que ser muy completa, muy clara. Nosotros debemos tener los conceptos precisos. Por eso nos estamos formando como ingenieros. Partial discharging is one of the first indicators of an upcoming failure in electrical power system components. Detecting partial discharges at an early stage enables proactive maintenance and reduces the risk of catastrophic failures and expensive interruptions in the Detector de descargas parciales. supply of power. Si es que corona no es muy intenso, bueno, corona es intenso, usted ha visto que eso, que se prende y apaga. Pero cuando corona no es relativamente alto, pero no muy intenso, aparece primero descargas parciales. As an example, consider an insulator in a power grid. The main function of this insulator is to ensure that no electricity flows over it, as electricity flows on one side of the insulator while the other side of the insulator is connected to the ground. If electricity begins to flow over the insulator, it is malfunctioning. This begins with a small La corriente de fuga, por ejemplo, produce descargas parciales. amount of electricity, so-called partial discharges. You can think of them as small sparks that indicate a harmful flow of electricity. En que no corresponde a corona. Otro efecto de corona. Ruido de corona. Ponga su radio debajo de la línea y va a ver que no va a captar nada. Radiointerferencia. Además de ruido audible. O sea, corona no solo genera pérdidas transversales activas
y que son detectadas como pérdidas económicas para la empresa, sino que también tiene la característica de producir ruido, además del efecto visual que usted ya conoce. Corona visual produce ruido y radiointerferencia. Usted sabe, por ejemplo, que la servidumbre de una línea de 500 kilovoltios, la faja de servidumbre de una línea de 500 kilovoltios, ¿cuánto es, por favor, en metros? ¿Cuánto es? ¿Se acuerda? La faja de servidumbre para una... ¿Cuánto? 26, si no me equivoco. ¿No le parece poco? No, 50. ¿Por qué no dice 64? Entonces, una casa tiene que estar fuera de la faja de servidumbre. Porque dentro de la faja de servidumbre no tiene que haber domicilios. Pero su domicilio puede estar fuera de la faja de servidumbre. Pero aún estando fuera de la faja de servidumbre, el ruido de corona puede ser de tal magnitud tal que usted no puede vivir en esa casa. Conclusión, existen normas, existe límite provocado por corona, límite al ruido audible. Y nosotros, en el diseño de la línea de transmisión, debemos calcular ese ruido audible. El ruido en decibelios. No solo eso, sino que tenemos que también calcular cuál es el nivel de radiointerferencia. El ruido audible va a ser de tal magnitud que de repente es prohibitivo. Sobrepasa los valores límites establecidos por la norma. Ya veremos cuál norma. Los límites establecidos. Y al sobrepasar, es porque nosotros estamos calculando y notamos que va a sobrepasar, entonces tenemos que modificar el diseño. Y otra vez viene la pregunta, estamos diseñando. Si estoy diseñando una línea, ya escogí el adecuado conductor. ¿Cuál adecuado conductor? Que trabaja muy bien con la carga, por ejemplo, tiene muy buena eficiencia y muy buena regulación. Por ejemplo, dígame, ¿cuál es la muy buena regulación? ¿Qué valor, por ejemplo? Dígame. ¿Cuál es una muy buena regulación? Dígame, por favor. ¿Qué valor? Ejemplo cualquiera. ¿Cuál es una muy buena eficiencia? Como mínimo. ¿Cuál es? ¿Cómo es posible que usted no se acuerde? Si lo hemos venido... Por encima del 97% de la eficiencia. Correcto. ¿Y te acuerdas regulación por si acaso? Menor al 5%. Correcto, perfecto. Y para ello, longitudinalmente, hemos escogido un conductor adecuado, pero resulta que cuando vamos a hacer verificación de corona, incluyendo ruido y radiointerferencia, la línea produce tal cantidad de ruido que ese conductor muy bueno, seleccionado desde el punto de vista longitudinal, no sirve. Y entonces viene la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué? ¿Acaso es sencillamente engrosar el cable? ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Debo modificar la torre? ¿Debo modificar la disposición de fases? ¿Debo modificar el aislamiento? ¿Qué parte del diseño debo modificar para controlar este aspecto? ¿Se da cuenta? Es decir, la línea puede estar perfectamente diseñada desde el punto de vista longitudinal, muy mal diseñada desde el punto de vista transversal.
Y entonces tenemos que corregir, porque nuestra línea tiene que operar muy aceptablemente desde el punto de vista longitudinal y desde el punto de vista transversal. ¿Sí? Por ejemplo, la longitud de la cadena, ya sabemos cuál debe ser, atendiendo a la línea de fuga. Ya usted sabe calcularme el número de aisladores que debe tener la línea de transmisión como mínimo para que la corriente de fuga sea controlada. Listo. Ya sabe, a leer se ha dicho. Yo apenas... Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Esta es la asistencia. Ya, muy bien, Harry, muy bien, te agradezco. Te agradezco, Harry, caramba, así tenemos que ser, ¿ya? Siempre colaborándonos mutuamente, ¿ya? Les tengo aprecio, respeto a todos ustedes. En el año 1920, él escribe su libro, The Electric Phenomena, en High Voltage Engineering, ¿eh? Y acá él hace un prefacio, digamos, a la segunda edición, ¿no? Dice, en esta edición, digamos, hemos revisado cuidadosamente el texto, ¿ya? Y todos los errores tipográficos han sido corregidos, ¿ya? Y no ha sido necesario hacer cambios fundamentales, ¿ya? O sea, en esta edición, o sea, es una edición revisada. Dice, durante los últimos años, ha habido importantes cambios, digamos, o importantes investigaciones en transitorios y tensiones de rayo, voltaje en corriente continua, etcétera, ¿ya? Ahora, todas esas investigaciones han sido adicionadas, ¿no? En el apéndice, dice él, ¿no? Julio de 1900. Él, en este libro, y que tengo la suerte de tenerlo, ¿no? Él pone toda la base fundamental y las ecuaciones que nosotros vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, en 1920, Pig, ingeniero de la General Electric, dedujo experimentalmente el campo eléctrico por efecto corona, ¿ya? Por eso es más, sus cálculos, su teoría sigue siendo la misma, sigue siendo respetada por los autores posteriores e investigadores posteriores, ¿ya? Sí ha habido correcciones, sí ha habido mejoras, pero la base nunca fue modificada. O sea, lo que él dijo, ¿no es cierto? Lo que él expresó se sigue conservando. Aunque la rigidez dieléctrica del aire en corriente alterna depende de múltiples factores, el campo crítico es 31. ¿Qué es campo crítico? Para otras condiciones de presión, de temperatura y ambiente, el campo crítico, E sub C, varía proporcionalmente con la... ¿Qué es el campo crítico? El campo crítico es el nivel de campo eléctrico, ¿no es cierto?, a partir del cual se manifiesta corona. Es el campo crítico. Y él dice que el campo crítico se puede calcular en función a la densidad relativa del aire, siendo 31 el valor del campo crítico, digamos, a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, digamos, a nivel del mar, en presencia de aire seco. Pero cuando hay altura, él dice, tenemos que modificar ese valor por el factor que tiene que ver con la altura, factor densidad relativa del aire. Densidad relativa del aire, que ya la conocemos. Y la densidad relativa del aire se calcula con la altura sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Aplicamos este exponencial y nos sale la densidad relativa del aire. En kilovoltios pico por centímetro. En caso, además dijo, en caso que la superficie del conductor no sea lisa, es que él experimentó con conductores lisos. Pero en caso que no sea liso y que las condiciones ambientales no sean en seco, por ejemplo, sino tiempo húmedo o cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese valor a partir del cual aparece corona, ¿no es cierto?, se manifiesta corona, hay que corregirlo con el factor M sub C, que tiene que ver con el factor de estado de superficie del conductor, y M sub A, que es el factor
por el tiempo, el tiempo atmosférico en el cual la línea se ve sometida. Vale 1, ese M sub A, vale 1 en tiempo seco. Y si es tiempo lluvioso, 0.8. O sea, se reduce al 80% el valor del campo crítico a partir del cual aparece corona. Entonces, este valor tiene en un determinado lugar, si usted puede ver, ¿de qué depende este nivel de campo crítico en kilovoltios por centímetro? ¿De qué depende? ¿Depende del estado de superficie del conductor? Vale 1 si es perfectamente liso y vale entre 0.83 y 0.87 para los conductores de alambres, que es nuestro caso, que tiene hilos. Por ejemplo, nosotros utilizaremos un promedio de 0.85. Conductor nuevo, solo que es rugoso por naturaleza, porque tiene hilos. Si fuera perfectamente liso, utilizaríamos el factor 1. Entonces, y depende, o sea, el campo crítico depende del estado de superficie del cable, depende si llueve o no llueve, y depende de delta, que depende a su vez de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura en ese sitio. Nada más depende. Conclusión, en cada zona existe un nivel de campo eléctrico crítico a partir del cual se manifiesta el efecto corona. Por ejemplo, en Lima, valdrá 31, utilicemos un conductor perfectamente liso, M sub C vale 1. Utilicemos, y digamos que estamos en tiempo seco, M sub A vale 1. Por lo tanto, el campo crítico simplemente es 31. El campo crítico simplemente es 31 kilovoltios por centímetro. Por lo tanto, y acá viene nuestro razonamiento, si a partir de 31 kilovoltios por centímetro aparece corona, quiere decir que cuando yo instale una línea de transmisión de potencia, esta línea tiene que generar un campo eléctrico inferior a este valor. Inferior. Que no llegue al valor del campo crítico. Porque si llega o supera el valor del campo crítico, entonces se manifiesta corona. Veremos los detalles. También dijo, si a ese valor de campo crítico, este valor, E sub C igual 31, M sub C delta, ya veremos los cálculos, no se preocupe. Si a este valor lo multiplico por este factor, mayor que 1, entonces yo determino el campo visual. O sea, el campo eléctrico de corona visual. El campo eléctrico visible. Por ejemplo, ese color azul violeta produce un campo eléctrico de esta magnitud. Claro, depende de dónde está instalado. Delta depende de la altura sobre el nivel del mar. Ya veremos si es más arriba, más abajo. Todo eso vamos a discutir. Todo eso vamos a discutir. Pero quiero que entiendan las relaciones de pi. ¿De acuerdo? R es el radio del conductor, expresado en centímetros, y delta ya lo conocemos. Esto referido a 25 grados centígrados. Y si es referido a 20 grados centígrados, se estableció esta otra que es muy parecida o prácticamente igual. ¿De acuerdo? Ya veremos, ya regresaremos todos. Vamos a usar todo esto. Conclusión. Nosotros vamos a calcular el campo crítico con esta relación. No se olvida. Por ejemplo, ¿qué cosa es M sub C? Es el factor de superficie, el factor de estado de superficie del conductor. Si el conductor es perfectamente liso, vale 1. Si el conductor es rugoso, puedes poner entre 0.83 y 0.87. Nosotros vamos a poner 0.85 en promedio.
Y el valor MSUA es el estado de situación de si llueve o no llueve. Si no llueve, si estamos en tiempo seco, vamos a poner 1. Y si está lloviendo, 0.8. ¿De acuerdo? Y el corona visual tiene este otro valor. Es el valor anterior corregido por este factor. ¿De acuerdo? Que depende nuevamente de la densidad relativa y del radio del conductor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los gradientes críticos en determinado lugar, ¿no es cierto? Determinada una, está controlada por la presión, ¿ya? La presión de aire, presión de vapor de agua, tipo de tensión aplicada y fotoionización incidente. Jóvenes, a leer los detalles para que usted tenga clarísimo de dónde nacen estas cosas. Yo tengo que ser muy concreto. Le estoy enseñando a diseñar. Pero es responsabilidad nuestra saber, por ejemplo, qué tiene que ver la presión de aire sobre el campo crítico a partir del cual aparece corona. Sigamos viendo. En la actualidad, los conservadores del medio ambiente están considerando a la línea de transmisión como polución. Así es. Las normas ambientales son cada vez más duras. La línea de transmisión ya se les llama, ya tienen polución visual. A ese color azul violeta y a las mismas líneas incluso, ¿no? Ya se les dice que son de polución, son de contaminación ambiental visual. Los ambientalistas no quieren que que nuestras líneas de transmisión pase por en medio de zonas verdes, de zonas de sembrío, de zonas de selva, de ninguna manera, ¿no? Como también se trata de polución, la radiointerferencia o el ruido originado también es polución. Ya usted sabe que corona genera estas cosas, ¿ah? ¿Sí? Las descargas individuales de corona provocan pulsos de tensión y corrientes de corta duración que se propagan a lo largo de la línea, resultando campos electromagnéticos en sus inmediaciones. Vamos a entrar a los campos electromagnéticos. El dimensionamiento económico de las líneas en extra alta tensión y en ultra alta tensión está relacionado directamente con la selección del gradiente de potencial máximo admisible en la superficie de los conductores. Mejor dicho, ¿cuál es el gradiente de potencial? Mejor dicho, ¿cuál es el nivel de campo eléctrico generado por la línea en la superficie de sus conductores? Ese nivel de campo eléctrico tiene que tener un límite. Nosotros vamos a limitarlo. Extra alta tensión. Hasta 500 kilovoltios. Ultra alta tensión, más allá de 500. ¿De acuerdo? Alta, hasta 220 inclusive. ¿De acuerdo? Toda línea de 500. Línea de 765. Extra alta tensión. Ultra alta tensión, 1000 kilovoltios. 1200 kilovoltios. Los chinos ya conocen esto, Canadá también. En la actualidad se está investigando colocar los conductores en polígono irregular, de tal manera que el gradiente de potencial en la superficie de cada subconductor sea mínimo. Ahorita se lo acabo de leer, ¿no? Se está investigando, dice, colocar los conductores en polígono irregular, de tal manera que el gradiente de potencial en la superficie de cada subconductor sea mínimo. Para nosotros, usted lo está escuchando y ahorita es chino para nosotros, ¿sí? Pero cuando avancemos en los próximos minutos, carambas, ya casi en las 9, entonces, cuando avancemos en los minutos, vamos a entender este problema. Por tanto, para que una línea de transmisión tenga desempeño satisfactorio, es necesario que el campo crítico sea mayor que el campo generado por la línea de transmisión. ¿De acuerdo? Algunos ponen aquí campo crítico visual.
¿no? Campo crítico visual. O sea, no ponen el campo crítico, sino el visual, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar el campo crítico y también calculamos el visual, ¿no? Que hay que multiplicar por un factor adicional mayor que 1. Pero lo cierto es que el campo crítico tiene que estar encima, los dos, encima del campo generado. Entonces nosotros, generado por la línea, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando calculemos el efecto corona por el método matricial? Porque yo he empezado por el método de Peake, que es el que usted está escuchando en este momento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a calcular primero el campo crítico, que va a tener un valor, digamos, por ejemplo, 29. Solo por ejemplo. ¿De qué depende el campo crítico? Depende del estado de superficie del conductor, depende del tiempo, si es lluvioso o seco, depende de la altura sobre el nivel del mar y depende de la temperatura en el cual se va a instalar la línea de transmisión. Con eso sale 29. Ahora voy a calcular el campo eléctrico generado por la línea. Y vamos a suponer que ese campo eléctrico generado por la línea sale 18. ¡Qué bueno! No hay problemas de corona. La línea está diseñada desde el punto de vista transversal muy bueno. ¿De acuerdo? Muy bueno. Observaciones realizadas en líneas en operación en el Brasil, o sea, experiencia de Brasil. Se puede esperar un desempeño razonable cuando el campo generado por la línea es 15. O sea, los brasileños consideran que su línea a lo más debiera en promedio generar 15. Entonces ya su línea, si genera 15, esa línea genera campo eléctrico, gradiente de potencial 15. Y va a tener buen desempeño. Pero nosotros vamos a verificar que efectivamente va a tener ese buen desempeño. Otras publicaciones dicen que basta con que el campo eléctrico generado sea menor que 17. Se lo estoy diciendo 2 veces para que usted se acuerde. Por favor, ponga en su cerebro. Campo generado por los conductores de una línea de transmisión en general deben ser menos que 17. ¿De acuerdo? En general. Permítame tomar agua. Bien, este valor es empleado en el dimensionamiento preliminar del conductor desde el punto de vista técnico-económico. Claro, tenemos que seleccionar un conductor que no solamente trabaje adecuadamente en forma longitudinal, sino que trabaje adecuadamente en forma transversal. Es decir, que su campo eléctrico que genera sea menor que 17 kilovoltios por centímetro. Si estas dos cosas se cumplen, técnica y económicamente ese conductor es adecuado. ¿Sí? ¿Cuál es la tensión crítica? ¿Cuál es la tensión crítica disruptiva? La tensión crítica disruptiva es aquella tensión a partir del cual aparece corona. Es análogo al campo crítico. Dijimos que si calculo el campo crítico igual a 29, lo calculo, ya veremos después, quiere decir que a partir de 29 aparece corona. Y a mí me conviene que el campo eléctrico generado por la línea en la superficie de sus conductores sea inferior a este valor de campo crítico. Pero Peake dice, en vez de calcular el campo crítico, yo lo que voy a hacer es calcular la tensión crítica. O sea, ¿cuál es la tensión crítica que le corresponde a ese campo crítico? Porque usted tiene que saber que si hay campo eléctrico crítico, o sea, campo eléctrico significa que hay un nivel de tensión. Es decir, si usted tiene 2 placas, si usted se acuerda, entre estas 2 placas, ¿no es cierto? Debido a que acá hay una tensión, ¿no es cierto? En estas 2 placas, usted puede calcular el campo eléctrico. Campo eléctrico, por supuesto, que le corresponde un determinado nivel de tensión, viceversa.
¿Sí? Muy bien. El campo, entonces Pick dijo, bueno, vamos a calcular la tensión crítica, no el campo crítico. Entonces, ¿de qué depende? Primero, la tensión U sub A, ¿no es cierto? Si se desea determinar la tensión crítica en una línea aérea a la cual se produce el inicio de descargas de corona, será necesario correlacionar esta tensión con el campo crítico. Entonces, para eso, primero lo que hacemos es calcular el U sub A, que es la tensión que se tiene, calcular la tensión en una de los conductores, por ejemplo, la fase A, que depende de la carga, depende de la distancia media geométrica y depende del radio medio geométrico. Epsilon sub 0, ya usted sabe qué cosa es, ¿verdad? Ok, entonces, constante, ¿verdad? Permisividad constante del vacío. Ok, distancia media geométrica, usted que ya conoce, y el radio medio geométrico del haz de conductores. O sea, depende de la carga. Pero a su vez, ¿no es cierto? La tensión es generada por la carga, ¿verdad? La tensión es generada por la carga. Pero a su vez, esa carga genera campo. Por eso es que hay una relación entre tensión y campo. Entonces, divido ambas ecuaciones. Si yo divido U sub A entre E, o sea, la tensión en la fase A la divido entre el campo eléctrico generado en esa fase debido a la carga en A. Si yo divido, entonces tengo que todos estos términos se eliminan, ¿verdad? Y este valor de R, ¿no es cierto?, que está abajo, pasa al numerador. Acá está, ya está. Este es el R. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la tensión que está relacionado con el campo. Entonces, Pick dice, yo voy a calcular mejor la tensión. No voy a calcular el campo, sino la tensión. Ahora, si U sub A es precisamente el campo crítico, entonces aquí le corresponde, si U sub A es la tensión crítica a partir del cual aparece corona, entonces aquí está el campo crítico a partir del cual aparece corona, multiplicado por el radio y multiplicado por el logaritmo neperiano, etc. O sea, para este campo crítico le corresponde la tensión crítica. Y eso es lo que hacemos. Resulta que en esta ecuación, tensión crítica es igual al campo crítico multiplicado por el radio, así lo hemos deducido, acá está el radio, por el logaritmo neperiano, distancia media geométrica, radio media geométrica. Pero el campo crítico ya lo calculamos, ya lo dijimos cuánto vale. Vale 30 veces M sub C, M sub A delta. Lo pongo. Listo. Ya tengo la tensión crítica. A partir del cual aparece corona. Tensión crítica. A partir del cual, o sea, no voy a calcular campo eléctrico, voy a calcular tensión crítica. Método de Pick. Pick no calcula campos, calcula tensiones. Tensión crítica. Ahí está la tensión crítica. Y vamos a calcularla, no se preocupe. Acuérdese, 30 veces M sub C, M sub A, delta, R, logaritmo neperiano, distancia media geométrica, radio medio geométrico. Kilovoltios, pico. Kilovoltios, pico. ¿De acuerdo? Ecuación que puede ponerse en valores eficaces, o sea, multiplicarlo entre raíz de 2, ¿verdad? En valor eficaz. Supuesta, por supuesto, la onda sinusoidal. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a emplear este valor, pues, donde 30 entre raíz de 2, para ser eficaz, me sale 21.2. Entonces, acá adelante voy a poner 21.2 y lo demás exactamente igual. 21.2. Muy bien. Hasta ahí, en resumen, ya puedo calcular la tensión crítica, a partir del cual aparece corona. Por lo tanto, si esta tensión crítica que nosotros vamos a calcular por el método de Pick es menor que la tensión máxima respecto al neutro, tensión máxima de operación, entonces hay pérdidas. Por ejemplo, ¿cuál es la tensión máxima de operación en 220 kilovoltios?
¿Cuál es la tensión máxima de operación? En 220 kilovoltios. ¿Cuál era la tensión máxima de operación? Tensión máxima de los equipos, ¿cuál era? ¿Se acuerda? ¿Cuánto era? ¿Ya se olvidó cuál es la tensión máxima, de acuerdo a norma, para 220 kilovoltios? 245. Correcto. Harry, ¿y si dividimos 245 entre raíz de 3? ¿Salía, te acuerdas? 142, algo así. ¿Cuánto sale, Harry? 141.45. Digamos 142, muy bien. Quiere decir que para 220 kilovoltios, la tensión crítica tiene que ser menor que 142. ¿Cuál tensión crítica? Esta de aquí, que nosotros vamos a calcular. Esta tensión crítica que depende del estado de superficie del conductor, que depende si llueve o no llueve, que depende a qué altura sobre nivel del mar está y a qué temperatura, que depende del radio del conductor, que depende de la distancia entre fases, que depende del radio meo geométrico del conductor dado por el fabricante, lo calculo. Y si ese valor de tensión crítica, me sale, por ejemplo, 120, menor que 142, hay pérdidas corona y por lo tanto debo calcularla. Si por el contrario, la tensión crítica calculada saliera, por ejemplo, 160, ni hablar, no hay pérdidas corona y por lo tanto no hay nada que calcular. Conclusión, lo primero que tengo que hacer es evaluar cuál es el valor de la tensión crítica disruptiva a partir del cual tenemos corona. Ese valor lo comparo con la tensión máxima respecto al neutro. Y si ese valor es menor, tenemos que calcular las pérdidas corona. Si no es menor, no calculamos nada. Aquí muere nuestro análisis. Simplemente concluimos y decimos, esta línea de transmisión no va a tener pérdidas por efecto corona. Si por el contrario, si hay pérdidas corona, si la tensión crítica es menor que la tensión máxima, entonces debo calcular las pérdidas. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice PIC? Que esas pérdidas dependen de la frecuencia. Depende de la tensión más elevada, 245, por ejemplo, en 220 kilovoltios. Depende de la tensión crítica que ya calculé. ¿De acuerdo? Nosotros hemos calculado la tensión crítica. O sea, con esta relación vamos a calcular. Muy bien. Radio, distancia media geométrica, y nos va a salir cuáles son las pérdidas kilowatts por kilómetro y por fase. Esto significa que si yo deseo saber cuáles las pérdidas trifásicas en la línea, voy a tener que multiplicar este valor por 3. Es lo que dice PIC. Entonces, ¿qué significa? Que PIC supone que, por el método de PIC, se supone que cada conductor tiene la misma pérdida. Sin embargo, como vamos a ver en el método exacto, método matricial de cálculo de las pérdidas por efecto corona, no es cierto. Es más, les mostré un video en donde corona visual se mostraba en la fase central y en las otras dos fases no. Significaba que habían pérdidas por efecto corona en la fase central y en las otras dos extremas no. Esa es la realidad. Conclusión, corona calculado por PIC sí sirve, por supuesto. Nos sirve a nosotros como referencia, nos sirve a nosotros como un primer cálculo preliminar
y con eso vamos a deducir si hay pérdidas o no. Y si queremos ser más finos, iremos al método matricial. Y entonces, pues, entraremos a calcular con matrices. Si la línea es doble terna, 6 conductores, emplearemos matrices de 6 por 6. Cuidado. Y si tiene 2 conductores, 2 cables de guarda, la doble terna, entonces son 8 hilos. Doble terna son 6 conductores y 2 hilos de cable de guarda son 8. Manejaremos matrices de 8 por 8. Dice, y así, ya veremos. Pero ahora, entiéndame, solo PIC. Con esta relación vamos a calcular las pérdidas por efecto corona. Siempre y cuando la tensión crítica sea menor, ¿verdad que sí? Siempre y cuando la tensión crítica sea menor que la tensión máxima. Siempre y cuando esta relación se cumpla, yo voy a calcular la pérdida. Muy bien. En el caso que hayan múltiples conductores por fase. Ahí está. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cada uno le vamos a decir subconductor, le vamos a decir. Entonces acá tenemos subconductores. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a calcular el radio de un único conductor equivalente inexistente, equivalente inexistente, tal que produzca la misma carga total que los subconductores en conjunto. ¿Me entendió ese tema? O sea, las cargas de los subconductores, cargas totales, carga equivalente, carga total, es generada por este único conductor. Entonces, ¿cuánto vale ese único conductor? Su radio, aquí está. ¿No? Aquí está. Ese es el radio. ¿De qué depende? Del número de subconductores. 3 conductores por fase, M vale 3. R sub H, ¿qué cosa es R sub H? R sub H es el radio del círculo que contiene los subconductores, el círculo mayor, que depende de la separación entre subconductores, delta, dividido entre 2 veces seno de pi entre m. Por ejemplo, si m vale 2, si m vale 2, y si delta vale, por ejemplo, típicamente a 45 centímetros. 45 centímetros. ¿Qué cosa es delta? La separación entre subconductores. Muy bien. Si es en el caso de 2 conductores por fase, entonces el círculo, ¿cómo es el tema? El círculo, bueno, 2 conductores por fase. Entonces, el círculo solamente tiene 2 subconductores, nada más, no tiene más. Ahí va, 1 y 2. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio grande? Este radio de este círculo que contiene los 2 subconductores. Vale 45 centímetros, porque la separación es 45, ¿verdad? 45 centímetros entre 2 veces seno de pi medios. Pero seno de pi medios vale 1, ¿verdad? Entonces vale 45 entre 2. Lógico, ya que la separación total vale 45, o sea, el diámetro, en este caso particular, es evidente que el radio vale 45 entre 2, ¿verdad? Ese es para 2 subconductores por fase. Muy bien. Para m igual a 3, saldrá pues otro valor, ¿verdad? Ya veremos. Entonces, hecho eso, entonces, ¿dónde está? Bueno, hecho eso, lo vamos a reemplazar en la fórmula que corresponde a PIC. Veamos cómo. Ahí va. Tenemos esa línea. ¿De acuerdo? Tenemos esa línea.
Fíjese usted, ¿no? Tenemos todas las dimensiones de la línea. Un ratito. Ok. Tenemos todas las dimensiones de la línea. Necesitamos, por ejemplo, la tensión máxima. Ya sabemos cuál es la tensión máxima, para 220 kilovoltios. Necesitamos el diámetro del conductor. Tenemos el cable de guarda con su diámetro respectivo. La cadena de aisladores tiene una longitud de 2.5 metros. ¿Ese es por qué? Porque necesito las coordenadas de ubicación de los conductores. Necesito saber dónde están los conductores. ¿Por qué? Porque voy a calcular la distancia media geométrica entre las fases, ¿verdad? Necesito eso. La distancia media geométrica entre los conductores, ¿verdad? Eso necesito. Muy bien, evaluemos. Y la temperatura es 18 grados centígrados. Vamos a evaluar a 700 metros sobre el nivel del mar. En un tiempo normalmente húmedo. Temperatura media 18 grados. Media a lo largo del año. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la altura de los conductores? Ahí está la altura de los conductores, ¿no es cierto? El cable de guarda está a una distancia sobre el suelo, 48.65 metros. El conductor 1 está a 38.5 metros sobre el suelo. El conductor 2, 33 y así. Radio de los conductores. El cable de guarda tiene un valor diferente a los conductores, ¿verdad? Los 3 conductores tienen el mismo radio. En metros, todo en metros. Los 3 conductores tienen el mismo radio, excepto el cable de guarda, ¿verdad? Muy bien, ahí están las coordenadas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Para qué necesito las coordenadas? Para hallar la distancia media geométrica entre fases. Muy bien. Por favor, ponga atención a lo que vamos a hacer. No porque vamos a aplicar la fórmula de Pi, sino por lo que vamos a deducir y discutir. Voy a calcular en primer término la tensión crítica, a partir del cual aparece corona. Muy bien. Veamos. Empezamos. 30 entre raíz de 2, 21.2. Factor de superficie del cable, 0.85. Tenemos que poner la media, 0.85, conductor nuevo. Ponemos 0.80 porque está lloviendo. Está lloviendo. Nos dice el problema, nos pone, ¿no? Que está trabajando en tiempo húmedo la línea de transmisión. Así dijo. Tiempo normalmente húmedo. Por eso pongo 0.8, porque si fuera tiempo seco, pongo 1. Listo. Calculo ahora la densidad relativa del aire. ¿De qué depende la densidad relativa de delta? De la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura. Pongo los 700 aquí, acá hay un signo negativo, no se vaya a confundir, hay un signo negativo allí, más acá debe estar claro, ¿no? Hay un signo negativo, bueno, más atrás estaban, creo, ¿sí? No se olvide, ¿ya? Hay un signo negativo. ¿Y de verdad dónde está? Acá está, ¿eh? Ahí está el signo negativo, ¿ya? Factor de densidad relativa del aire, signo negativo. Muy bien, muy bien. Entonces, hagamos nuestros cálculos numéricos, que ese no es el problema, ¿verdad? Nosotros somos calculistas expertos, somos de la uni, no tenemos ningún inconveniente. Rapidito entendemos estas cosas. Entonces, tenemos altura sobre el nivel del mar, tengo la temperatura ambiente 18 grados centígrados y el delta me sale 0.93. Lo reemplazo aquí. Radio del conductor 1.269. Como se trata de un solo conductor por fase, el radio medio geométrico, vamos a poner el mismo radio del conductor, 1.269. Distancia media geométrica, ya sabemos calcular la distancia media geométrica. Conclusión, tensión crítica, 118.2 kilovoltios. Muy bien. Ahora calculo la tensión máxima. ¿Cuánto es la tensión máxima? 245 entre raíz de 3, o sea, 141.4.
como la tensión crítica es menor que 141 tensión máxima respecto al neutro, sí hay pérdidas y por lo tanto tengo que calcular. ¿De acuerdo? Muy bien. Si es que hubiera salido lo contrario, es decir, hubiera salido mayor, aquí muere el cálculo. Ya no hay nada más que hacer. Aquí queda. Pero ha salido menor que la tensión máxima y por lo tanto hay pérdidas y tengo que calcularla. Calculemos. Densidad relativa del aire, ya calculada en el paso anterior, punto 9398. Punto 9398. Frecuencia, lo puse 50 porque el libro de español lo hace en 50 Hz. Para comparar lo hice para ver si salen los mismos cálculos. Tensión máxima o más elevada, 141. Ya sabemos que es la tensión 245 entre raíz de 3. Tensión crítica, que es la tensión calculada. Nosotros lo hemos calculado. 118.2, ¿verdad? 118.2, tensión calculada. Aquí la pongo. Saco la diferencia y le elevo al cuadrado. Raíz cuadrada, radio del conductor y distancia media geométrica por 10 a la menos 5. Total, 3.35 kilowatts por kilómetro y por fase. Si lo multiplico por 3, me sale 10 kilowatts por kilómetro. Muy bien, 10 kilowatts por kilómetro. Esta línea está perdiendo 10 kilowatts por kilómetro. 10.05. Así tal como está perdiendo 10 kilowatts por kilómetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora comencemos a analizar, pues, ¿no? Este bendito problema. A ver. ¿Cuánto estoy perdiendo económicamente? Muy aproximadamente, ¿eh? Vamos a suponer que, bueno, solamente para facilitar los cálculos. Estamos perdiendo en la línea trifásica 10 kilowatts por kilómetro. Suponga usted que la línea tiene 100 kilómetros. 100 kilómetros. Quiere decir que estamos perdiendo 1 megawatt en toda la línea. ¿Sí o no? Mejor dicho, 1000 kilowatts. Estamos perdiendo 1000 kilowatts. ¿Cuánto de energía estamos perdiendo? Multipliquemos por el número de horas de operación de la línea. ¿Cuántas horas tiene el año? El año tiene 8.760 horas al año. En un año, horas. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que si yo multiplico, todo me sale kilowatts hora. O sea, 1000 por 8.760 kilowatts hora de pérdidas de energía. O sea, ya calculé las energías, la energía que pierdo. ¿Cuánto me vale cuál es el costo de pérdidas de energía? Podemos discutir ese tema, pero pongamos un número. Digamos que vale 3 centavos de dólar el kilowatt hora. 3 centavos de dólar, o sea, 0.03 dólares el kilowatt hora. Harry, multiplica por favor y quiero saber cuántos dólares sale todo ese producto. Estamos en hora. $262.800. Correcto. 262.800 dólares al año.
Más de $250,000 al año. Caramba, qué grave está este asunto. Y en 30 años, tráigalo a valor presente. Caramba, este asunto está gravísimo. Este diseño no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Este diseño no lo vamos a permitir. Qué bonito que el radio sea 1.269 y que funciona muy bien desde el punto de vista longitudinal. Es decir, tiene bonita regulación y tiene hermosa eficiencia, pero no me sirve. Porque transversalmente me está haciendo perder más de $500,000 al año si es que lo dejo así. Pero hagamos algunas correcciones. Hay algo que aquí no funciona. Mire usted, eso es lo que yo le estoy recomendando todo el tiempo. No se trata que usted aplique la fórmula, lo acabamos de aplicar. Hemos hecho bien nuestras operaciones y los resultados son correctos. Pero nosotros tenemos que someter siempre nuestros resultados a la crítica misma por nosotros. Por ejemplo, hemos dicho en nuestros cálculos, ¿cierto? Hemos dicho, por ejemplo, que en esta línea hemos calculado las pérdidas cuando llueve. Le hemos puesto un factor de 0.8 porque en la línea llueve. ¿De acuerdo? Muy bien. La línea llueve, ¿eh? Muy bien. Y hemos dicho, y hemos puesto en nuestro cálculo, que la línea opera 8.760 horas, o sea, todo el año. Estamos suponiendo entonces que en realidad en esta línea, comencemos, que opera todo el año, hemos supuesto que llueve todo el año. Todo el año. O sea, estas pérdidas de los $262,000 la hemos calculado suponiendo que la línea está lloviendo todo el año. Eso no es cierto, pues. Este cálculo solamente es cuando en la línea llueve. Y lo hemos calculado pérdida para un año y que está lloviendo. Conclusión, nuestro cálculo no es correcto. A ver. Está bien calculado matemáticamente, pero razonablemente no es correcto el ejemplo que nos da el libro. Porque está suponiendo que mi línea pierde en efecto 10 kilowatts por kilómetro. No es cierto necesariamente si hacemos un análisis real. A ver, veamos. Hemos supuesto que todo el año llueve. Muy bien. Pregunto, como hemos supuesto que todo el año llueve, en realidad son 12 meses. Pregunto, ¿qué parte del año realmente llueve? Vamos a suponer que estamos en la sierra. Vamos a suponer. Estamos en la sierra. ¿Qué parte del año, mejor dicho, cuántos meses al año ya llueve en la línea de transmisión? O en la zona de la línea de transmisión. Y estamos en la sierra. ¿Llueve todo el año? No. ¿Cuántos meses llueve? Hagamos un cálculo muy grueso. Digamos que llueve. ¿Cuántos meses al año llueve, por favor? ¿Cuántos meses puedo decir en forma lógica? Exagerando, pues, durante el otoño y el invierno, o solo en el invierno. En dos palabras, Harry. ¿Cuántos meses al año vas a considerar que llueve en esta línea? Como primer cálculo tomaría 6 meses. Primer análisis. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dirías tú? 6 meses. 6 meses. 6 meses llueve continuamente. O sea, no, continuamente no. Ok. Eso quiero que me... Continuamente. Muchachos, otra propuesta, a ver.
En la sierra. ¿Cuántos meses? Por favor. 2 meses, ingeniero. Ah, 2 meses. bueno, 2 meses, ¿no? Incluso 3, hasta 3 es lógico. Eso quiere decir que realmente llueve la cuarta parte del año. Por lo tanto, si llueve la cuarta parte del año, estas pérdidas corresponden a la cuarta parte del año. Por tanto, vamos a suponer que llueve solamente 3 meses. Muy bien. Si llueve 3 meses, entonces la pérdida real es la cuarta parte. Harry divide 262.800 entre 4, porque corresponde a 3 meses de lluvia. Porque estamos calculando pérdidas cuando llueve. 65.700. Correcto. $65.700 al año. Ya está. Conclusión. Primera gran conclusión que supongo ya la tienes en tu cerebro. No podemos calcular exactamente las pérdidas por efecto corona. ¿No te has dado cuenta? ¿Te estás dando cuenta? A ver, hemos supuesto que llueve 3 meses. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces son pérdidas al año, ¿eh? Ya. Pregunto, ¿en los 3 meses llueve las 24 horas del día? No. ¿Ves? O sea, seguimos mal, pues, muchachos. Ahora, haz una buena estimación a ojo de buen cubero. ¿Cuántas horas le podrías poner en el día que llueve? ¿La mitad del día? Exagerando la tercera parte del día. O sea, 8 horas. Así es, O sea, la ingeniero. tercera parte del día, o sea, la tercera parte de la semana, o sea, tercera parte del mes. Harry, divide entonces estos 65.700 entre 3. Ah, perdón. Sí, ¿no es cierto? Entre 3. Divide entre 3, por favor. 21.900, ingeniero. O sea que esta línea realmente pierde $21.900 al año cuando llueve, considerando que llueve 3 meses al año y llueve cada día 8 horas. Ahora sí, ya estamos más o menos en la realidad, aun cuando te estás dando cuenta que no necesariamente en forma exacta lo estamos calculando, porque estamos estimando 8 horas de lluvia. En algún caso podría ser 10, pues, ¿no? Pero en otro día de repente ni llueve. Lo cierto es que en esta línea, muy aproximadamente, estamos perdiendo $21.900 al año cuando llueve. Solo cuando llueve. Más todavía. ¿Cuántos kilómetros dijimos que tiene esta línea? ¿Cuántos 100 kilómetros, ingeniero. 100 kilómetros. Ahora te pregunto, cuando llueve, que ya hemos calculado que sale 21.900 cuando llueve, ¿eh? Considerando 3 meses al año de lluvia, 8 horas diarias. 100 kilómetros de línea. Pregunto, ¿en los 100 kilómetros de línea llueve? No, no es posible. Claro que no es posible. ¿Te das cuenta lo trágico que es calcular exactamente las pérdidas transversales en la línea de transmisión? Tenemos que aplicar el mejor criterio posible como buenos ingenieros que somos. Vamos a suponer, solo vamos a suponer, que llueve sobre la mitad de la línea. Por lo tanto, divide la mitad en kilómetros. Por lo tanto, divide 21.900 entre 2, mi estimado Harry. O sea, más o menos 11.000 por ahí salen, ¿no? 10.800. ¿Cuánto sale? 10.950, ingeniero. Vamos a ponerle 11.000. Ahora sí, pues, ¿no?
Ahora sí, ya, la cosa parece pues interesante, ¿no? $11,000 al año. Esto es lo que pierde mi línea. Pero solo cuando llueve, ¿ah? $11,000 al año cuando llueve. Acuérdate, por favor. Muy bien. Esta misma línea. Y en tiempo seco. Y en tiempo seco. A ver, veamos, hagamos la verificación en tiempo seco, porque llueve 3 veces al año. ¿Eh? Ahora calculemos en tiempo seco. A ver, veamos. ¿Cuál sería el cambio en tiempo seco en nuestro cálculo? ¿Cuál es el cambio en tiempo seco que debo cambiar? En toda esta... El M sub A. No le pongo 0.8. ¿Cuánto le pongo? 1, ingeniero. 1. Quiere decir que este valor, multiplícalo, por favor, porque lo demás no cambia. Lo demás no cambia. Entonces, 118.2, divídelo entre 0.8. ¿Verdad? 147.75. 147.65. Ahora lo voy a comparar estos kilovoltios obtenidos de tensión crítica en tiempo seco, lo voy a comparar con la tensión máxima. Ahí está. ¿Es menor? No es menor. Conclusión, en tiempo seco, ¿hay pérdidas? ¿Hay pérdidas? No, ingeniero. No. Conclusión, este diseño solamente tiene pérdidas por efecto corona cuando llueve. Y de acuerdo con nuestra estimación, pierde $11,000 al año. En 30 años de operación, traigamos estos $11,000 a valor presente. O sea, hay que analizar si realmente conviene o no conviene tomar medidas de corrección a este diseño. $11,000 al año, ¿es bastante? ¿Es poco? ¿Es muy poco tal que lo despreciamos? Entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis económico muy elemental, por supuesto, muy elemental, ¿no? Traer, ¿no es cierto?, durante 30 años, ¿verdad? Durante 30 años, ya sabemos que perdemos al año en forma constante 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 durante 30 años. 11,000 durante 30 años. Entonces, ¿yo qué hago? Para traerlo todo a valor presente, lo que tendría que hacer es multiplicar ese 11,000, ¿verdad? 11,000 multiplicado por el factor, ¿no es cierto?, de actualización de la serie. ¿Sí? Durante 30 años a una tasa, digamos, de 12%. ¿Cuánto me sale eso? Por ejemplo, me sale, por decir algo, ¿no? 300,000. $300,000 a valor presente. Quiere decir que a lo largo de los 30 años de operación de esta línea, yo solo voy a perder $300,000 por pérdidas transversales, y esas pérdidas se van a presentar solo cuando llueve, únicamente cuando llueve. Y entonces tu jefe, el ingeniero jefe de mantenimiento, el gerente de mantenimiento, te va a decir: Harry, ¿qué podemos hacer? Hazte un cálculo preliminar. Vamos a perder $300,000 durante los 30 años de operación, $300,000 por pérdidas transversales. ¿Tú crees que existe algún tipo de solución que nos permita no perder, ahorrarnos estos $300,000, mejor dicho? ¿Existe alguna solución? Investiguemos el tema.
para tratar de que estos 300.000 sea cero. Ese es el tema. No se trata, pues, de resolver el problema como está en el libro y que salió 3.35 y me salió 10, le salió al profesor, ¿no? Al libro, y ya está. Él dijo, ahí queda el problema, ¿no? Porque ya enseñó a calcularte, pero no te enseña a razonar, pues. Eso es lo que adquirimos nosotros cuando empezamos a trabajar. Poco a poco, tú te vas a internar dentro, ¿no es cierto?, de la empresa, dentro de donde trabajes, ¿no es cierto? Ahí te vas a internar más en esta materia. Pero yo te quiero dar la base ya bien sólida. Desde ahora tienes que ir criticando el tema. Sigo. ¿Esa? Sigo. Una línea de transmisión, vamos a suponer Lima-La Oroya. Trazo de ruta Lima-La Oroya. Lima, trepas hasta Ticlio, luego bajas y te vas a La Oroya. Ahí está. Sales de Lima, por ejemplo, a 300 metros sobre el nivel del mar, subes hasta Ticlio, tremendo letrerazo que tiene, ¿no? 4.800 y pico, creo que dice ahí. Vamos a suponer que 5.000 metros sobre el nivel del mar, y luego bajas a La Oroya, la línea de transmisión a La Oroya, digamos, La Oroya 3.800 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Entonces, ahora te pregunto, para calcular la tensión crítica, a partir del cual aparece corona, tú tienes que colocar la altura sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Pregunto, ¿cuál pones? Siendo que tu línea nace 300 metros sobre el nivel del mar, se tira su trepada pasando por Surco, ¿no es cierto? Pasando por Casapalca, llegas a Ticlio, bajas por Alpamina, ¿no? Morococha, Alpamina, y luego llegas a La Oroya, pues, ¿no? Pasando por Pachachaca, por ahí, y llegas a La Oroya. 300 metros sobre el nivel del mar, 5.000 y luego 3.800. ¿Y qué altura sobre el nivel del mar vas a poner para calcular la tensión crítica disruptiva? ¿Qué se te ocurre como buen ingeniero que eres? Muy agradecido a las personas, profesionales, estudiantes que nos están mirando y escuchando a través del Facebook. Un saludo, un grato saludo. He recibido gratas comunicaciones inbox y la verdad que estoy muy, muy agradecido por las palabras de ustedes. Por supuesto, es mutuo el respeto y trataré, voy a hacer eso, de normalizar que mis clases, estas clases que usted está observando, estén siempre publicadas o en vivo, por supuesto, en mi Facebook, ¿ya? Para que usted recuerde sus buenos tiempos de estudiante, o si ya es profesional en aplicación, usted pueda tomar en cuenta algunas variables adicionales que yo les estoy expresando aquí a mis alumnos, porque esta es una clase normal que yo doy en la Universidad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y lo que me están escuchando explícitamente son los alumnos del curso de línea de transmisión de potencia en mi facultad. Por Dios. Ingeniero, una consulta. Podría eventualmente ser la altura más alta, pero también una consulta. ¿Podría ser la evaluación de las pérdidas por tramos, digamos, de 300 a 1000, de 1000 a 2000 y algo así? ¿Podría ser también? Okay. A ver. Interesante. A ver, pregunto. Una línea de transmisión, olvídese ahorita dilucidamos lo que dice Harry, pero en este momento,
yo le pregunto, una línea de transmisión en Ticlio, solamente en Ticlio, ahí en Ticlio, y la misma línea de transmisión, la misma, ni mismo nivel de tensión, misma demanda, todo la misma línea con el mismo conductor, todo, igualito todo, lo instalo en Lima. ¿Cuál tiene más pérdidas corona? Una línea instalada en Ticlio o la misma línea instalada en Lima. ¿Cuál tiene más pérdidas por efecto corona? En Ticlio, en general, en la parte más alta, por las lluvias. ¿Ah? A ver, hablemos de altura sobre nivel del mar. Con esta altura sobre nivel del mar, cuanto más alta es esta altura, como acá el exponencial es negativo, entonces este delta es más chiquito, ¿verdad? Este valor de delta disminuye. Y si el valor de delta disminuye, la tensión crítica disminuye. Y si la tensión crítica disminuye, esta diferencia aumenta y encima al cuadrado. Las pérdidas se incrementan. Conclusión, una línea de alta tensión en altura tiene mucho más pérdidas por efecto corona. Y encima llueve. Y en Lima de repente no llueve. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, para esta línea supuesta, con un perfil que va de 300 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros sobre el nivel del mar, 3.800, como bien dice Harry, ¿no es cierto? Como bien dice Harry, me conviene establecer, ¿no es cierto?, zonas. Por ejemplo, en la primera inferior, yo puedo decir que el promedio de altura sobre el nivel del mar, por decir algo, ¿no?, es 600. En el siguiente, 2.000. En el siguiente, 3.200. Y así. O sea, establecer tramos de altura, tramos entre 2.000 y 3.000, entre 1.000 y 2.000, tramos. Y calcular para cada tramo cuál es el nivel de pérdida corona. Conclusión. Las pérdidas corona no son, pues, iguales a lo largo de toda la línea de transmisión. Usted ahora sabe que depende de la altura sobre el nivel del mar, así como depende de la temperatura. La temperatura también tiene que ver, la temperatura ambiente. A ver, ¿dónde hay más pérdida corona? ¿En Ica o en Lima? ¿Dónde hay más pérdida corona? ¿En Ica o en Lima? Temperatura ambiente en Ica en promedio es más que en Lima, ¿sí o no? O sea, si esta temperatura es mayor, entonces la densidad relativa es menor. Y si la densidad relativa es menor, la tensión crítica es menor. Y si la tensión crítica es menor, esta diferencia se hace más grande y por lo tanto la pérdida corona aumenta. ¿De acuerdo? Aumenta pues las pérdidas por efecto corona. A ver. Oh, caramba. Pregunto. Estos dos conductores, ¿cuál tiene mayor pérdida por efecto corona? ¿Ves? Mira tú los criterios que tienes que tener en tu... Yo sé que lo sabes, por supuesto. Solo quiero que no te olvides, por favor. ¿Dónde estoy? Bueno. ¿Qué dijimos?
este factor. Este es el factor de rugosidad del cable. ¿De acuerdo? Y que para los conductores cableados normales, vulgares, comunes y silvestres, le vamos a poner 0.85 para aplicación de la relación de Peake. Cuando estamos haciendo la estimación a nivel de diseño. Muy bien, hasta ahí perfecto. Pero si el conductor fuera liso, no voy a poner 0.85. ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a poner? Si es perfectamente liso el conductor, ¿cuánto voy a poner? 1, ingeniero. 1. 1. O sea, cuando el conductor es cada vez más liso, el factor tiende a ser 1. Y si ese factor tiende a ser 1, la tensión crítica aumenta. ¿Verdad? La tensión crítica se incrementa. Si yo en vez de 0.85, 0.1, pongo el número 1 aquí, entonces la tensión crítica es mayor. Y por lo tanto, de repente ya no hay pérdidas. O sea, la tensión crítica es mayor y por lo tanto, si la tensión crítica crece, esta diferencia disminuye. Si hay pérdidas, las pérdidas disminuyen porque estoy colocando un conductor con un factor de rugosidad mayor a 0.85, es decir, más liso. O sea, me conviene colocar conductores que tengan un factor de rugosidad mayor, que tienda a 1. Por eso es que yo te preguntaba, desde el punto de vista de las pérdidas corona, ¿cuál es mejor, el conductor número 1 o el conductor número 2? ¿Cuál es mejor? Miren los problemas que te pongo. ¿Cuál es mejor desde el punto de vista de corona? Desde el punto de vista de las pérdidas transversales. El número 2. Porque el número 2 es ¿qué? ¿Qué cosa es? Más que. Más que. Más liso. Este tiene un factor de rugosidad M sub C de 0.85. En cambio, el de la derecha, de repente su factor de rugosidad es 0.95. Es más liso. Por lo tanto, esas pérdidas corona que nosotros tenemos de $11,000 al año, yo las podría desaparecer colocando este conductor. Solo que esos $11,000 al año, esos $11,000 al año, que representaban, creo, dije más o menos, $300,000 a valor presente. Entonces la pregunta es, mejor para ahorrarme esos $300,000, para no perderlo, compro este conductor. Pero este conductor, al hacer los cálculos, ¿no es cierto?, efectivamente desaparece las pérdidas por efecto corona. O sea, ya no voy a tener $300,000 a valor presente. Pero un momentito, este conductor cuesta más caro que el otro. ¿Cuánto más caro que el de la izquierda? De repente, $50,000 lo compro. $100,000 lo compro. $200,000 lo compro. $600,000 al año, ni hablar, no lo compro. Ni hablar. Tengo que buscar otra solución. Pero este es un mejor conductor desde el punto de vista de corona. Y no solamente desde el punto de vista de corona, sino que también desde el punto de vista longitudinal, porque como tú puedes ver, tiene mayor área para la transmisión de la corriente. Por lo tanto, este conductor de la derecha, que tiene un factor de rugosidad más alto, puede llevar mayor potencia. Tenemos que analizar ese tema, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En la siguiente clase haremos las conclusiones fundamentales. Todavía nos falta. ¿De acuerdo? Todavía nos falta.
Muchachos, es un gusto de haberlos saludado, un gusto de haber tenido la clase. Nos encontramos el día sábado. Sábado de 8 a 10, clase normal. Vamos a terminar esta parte. Y de 10 a 12 tomamos la